Buenos días para todos. Les damos la bienvenida a un nuevo jueves F con el tema Sistema de Información para Operaciones Forestales. Hoy nos acompaña Juan Felipe Villegas, quien es ingeniero forestal de la Universidad Nacional, es máster en Tecnologías de Información Forestal y máster en Ingeniería Forestal. Actualmente es director de monitoreo y planeación de Carbon Decision International. Les recuerdo que al final de la sesión se abrirá el espacio de preguntas y se les habilitará el micrófono. También pues se recuerda que este webinar está siendo grabado para quienes no se han podido conectar, lo puedan ver en diferido. Bienvenido Juan Felipe, tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Voy a compartir entonces la pantalla y me informan si la están viendo. Sí, ya ¿Ya se la está están viendo la en pantalla pantalla completa. completa? Ok, Sí, bueno. señor. Bueno, entonces como mencionaban, pues les voy a presentar lo que ha sido, digamos, todo ese proceso de esa conversión o esa transición a formatos digitales de toda la información, digamos, que maneja la empresa en la parte operativa. Entonces, para empezar, mencionarles un poco lo que ha sido como el camino o el recorrido de Carbon Decisions con respecto a esto, ¿cierto? Nosotros empezamos hace más o menos 7 años con esta implementación, pues, y con este desarrollo, viendo, digamos, la problemática que teníamos, que era que en muchas diferentes áreas de la empresa se levantaba información generalmente o se llenaban hojas de Excel que estaban dispersas por toda la empresa. Entonces vimos, digamos, la problemática y empezamos a buscar una solución que nos permitiera, digamos, llevar todo a eso a un único sitio o base de datos para poder analizar toda la información y confrontarla. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de esta transición? O sea, me refiero a transición del papel a volver todo digital. Entonces, obviamente hay una gran ventaja con respecto a la eficiencia, ¿cierto? Se requieren menos tiempos y hay muchos menos errores en las entradas de los datos. Aunque hay que decirlo, no se garantiza el 100%, digamos, pues de no se puede evitar al 100% esta entrada de los errores porque pues son humanos, digamos, los que están generando la información. Pero o sea, los campos, digamos, o los formularios cuando se llevan a estos formatos digitales, pues hacen que haya, digamos, unos formatos estandarizados en los que se tenga que ingresar la información y no da la opción al usuario de meter a veces lo que quiera, ¿cierto? El acceso remoto es otra de las ventajas. Como sabemos, nosotros los forestales trabajamos en zonas, digamos, generalmente donde no tenemos conexión a Internet, ¿cierto? Entonces, donde podamos trabajar, digamos, o sea, sin tener una conexión a Internet permanente, eso ya es una gran ventaja. Llenar o diligenciar datos, información en campo, que luego solamente necesitamos, digamos, ir a una oficina o a un centro poblado cercano donde haya conexión y poder sincronizar los datos y que queden almacenados en la nube. Actualizaciones instantáneas. Esto se refiere a que uno diseña, digamos, un formato, un formulario digital de acuerdo a los requerimientos que tiene la organización. Pero en un momento dado se da uno cuenta o se da cuenta al equipo técnico que está faltando información adicional. Esto simplemente, digamos, que se hace el cambio, digamos, desde la persona que está haciendo el diseño y simplemente con una sincronización en campo de los dispositivos a Internet, pues ya queda con la actualización nueva de la información nueva que hay que recolectar. A diferencia que cuando tienen, por ejemplo, formularios o formatos en papel, pues si se cambia, implica, digamos, repartir y llevarle todo eso a todos los que estaban diligenciando la información. Generalmente hay unos que se quedan llenando el formulario viejo, etcétera. Seguimiento en tiempo real, o sea, al tener esta información digitalizada, ya podemos conocer en el día a día cómo van las operaciones en la empresa.
Entonces, más adelante les voy a presentar algo de esto para que vean que, o sea, no es solo llenar los datos, sino luego poderlos visualizar y tomar decisiones con respecto a eso. Pues reducciones de papel, ¿cierto? Cualquiera pues sabe que digamos, ante la digitalización, pues desaparece el papel. Eh, Otra de las ventajas es que esto se integra con más sistemas, ¿cierto? Entonces puede que haya sistemas del área contable o del área administrativa que luego hay que integrar con el área operativa para poder tener seguimientos de costos, de presupuestos, etcétera. Entonces, es otra de las ventajas que tiene. Y finalmente es una experiencia para el usuario, digamos que muy amigable. O sea, el usuario a veces simplemente va navegando y el formulario le va indicando la información que tiene que llenar, que pensaba a veces, digamos, en un formulario que no esté digitalizado, pues terminan siendo cantidad de hojas y formularios que a veces ni sabría por dónde empezar a llenar. Esto lo vamos a ver más adelante cuando les haga los demos de los formularios. Bueno, la selección de plataformas. En el caso nuestro, de los ejemplos que voy a presentar, todo está montado en la plataforma de ArcGIS Online. Esto no quiere decir que es la única, ¿cierto? Hay muchas plataformas digitales hoy en día para recolectar información en campo. ¿Por qué una o la otra? Bueno, eso responde también de acuerdo a las necesidades que tenga la organización o la empresa. Entonces, unos ejemplos de esos que quizás ustedes conocen, Google Forms, que quizás muchos han creado formularios en Google, pues que simplemente es bastante amigable, se crean unas casillitas simples con el tipo de campo que se requiere y llega al correo una encuesta con el formulario. Están Microsoft Forms, SurveyMonkey, Qualtrics, Joseph, Survey, Gizmo, Survey ArcGIS, etcétera, y otra gran cantidad pues, de plataformas de estas. ¿Por qué ArcGIS Online en el caso nuestro? Bueno, el tema aquí es que hay una integración no solo de recolección de datos no geográficos con geográficos, ¿cierto? Entonces, la plataforma ArcGIS lo que permite es llevar todos esos datos y después ponerlos, visualizar, analizarlos de forma geográfica. Bueno, con respecto a esta, o para que la implementación sea efectiva, algo fundamental es capacitar a las personas, ¿cierto? O sea, no se trata solo de lleguemos, diseñemos un sistema y pongámoslo a funcionar. Entonces, esto es un punto, digamos, crítico para que realmente se dé esa gestión del cambio a lo digital. Hay que capacitar a la gente y empoderarlos en cierta forma ellos del sistema. Entonces, cuando hablo aquí de optimización continua, es porque a veces, digamos, desde el área gerencial o directiva se tienen algunos requerimientos frente a los datos. Pero lo que empieza a acontecer, digamos, cuando se empiezan esos desarrollos es que la gente también, o sea, la gente en campo se empieza a ser partícipe del proceso del diseño de todo el sistema, que eso es lo más importante de todo, creo, porque a veces ellos son los que toman también decisiones en caliente en campo, ¿cierto? Entonces, que puedan tener información en tiempo real para ir dando seguimiento al presupuesto, a la ejecución de las actividades y para ir analizando pues todos los datos que se están cargando. En el caso nuestro, tenemos creo que más de 80 formularios en este momento pues en la empresa, ¿cierto? Esto es del área operativa, como les mencionaba. Entonces voy a presentar algunos de ellos, pues no me daría el tiempo para mostrar todo lo que tenemos, ¿cierto? Bueno, voy a empezar con el demo de formularios. Entonces vamos a ver el formulario de mantenimiento de plantaciones forestales. Nosotros tenemos dividido, digamos, en cuanto a operaciones forestales en sí, tenemos tres formularios. Uno de donde se registran las actividades de mantenimiento de las plantaciones, otro donde estamos registrando toda la información relacionada con el establecimiento de las plantaciones y otra toda la información relacionada con el tema de raleos y aprovechamiento. Esos tres formularios son los que, digamos, recogen el tema de la operación. Ahora dirán, ¿por qué tres y no solo uno? Bueno, hay unos que están, digamos, uno podría crear uno solo formulario bien complejo, ¿cierto? Que acapare toda la información,
Pero cuando se está en un proceso de desarrollo, es preferible a veces ir tomando como con partecitas pequeñas, aunque no son pequeños, pero ir mejorando y cuando ya todo esté, digamos, como o sea, esté más estable todo el sistema, ahí sí integrar todos los formularios. Entonces a esto queremos llegar, por ejemplo, con ese tema de mantenimientos, establecimientos y relevos. Vamos a ver cómo se diligencia, por ejemplo, el tema de remisiones de madera, o sea, salidas de madera, cómo se generan esos informes, calidad operativa. En este momento este tema de calidad lo tenemos en desarrollo, digamos que el otro está ya bastante avanzado, pero pues igual quería mostrarles cómo estamos en el desarrollo y hasta dónde queremos llegar con eso. Monitoreo de incendios y el monitoreo de tractores. Entonces voy a compartir aquí otra pantalla, me avisan por favor si la están viendo. Es otra ventana. Un segundo, por favor, yo la abro. Si se me abrió. Me dicen si aquí ya están viendo lo que acabo de poner acá, que dice MySorby. Sí, ya la estamos viendo. Bueno, entonces, como les decía, estos son algunos de todos los formularios que tenemos diseñados, ¿cierto? O sea, van a ver que hay pues una gran cantidad de cosas ahí. Les voy a hacer el demo para que tengan un poco más de claridad del formulario de mantenimientos de las operaciones, de las plantaciones forestales, perdón. Entonces, lo que están viendo aquí en este momento en la pantalla es lo que visualiza, digamos, el supervisor en campo con un dispositivo móvil o en una tablet, en un celular, o en cualquier cosa, ¿cierto? Sea Android, sea iOS, pues tiene esta misma información en campo. Entonces, esto se crea o se diseña a la medida de la empresa. Entonces, en el caso nuestro, nosotros consideramos pues que era como un diseño que se adaptaba a nuestros requerimientos. Entonces, en este caso, por ejemplo, empieza el supervisor. Aquí le pregunta primero el tipo de plantación al que quiere registrarle la información, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que es un tipo de plantación de forestales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos plantaciones de caucho, tenemos de forestales, tenemos de caucho mixto y tenemos otras de cacay. Entonces, aquí ingresa el tipo de plantación que es forestal, luego le pregunta el año de establecimiento del rodal, el predio y la especie. Acá con este filtro él ya me dio una serie, digamos, de lotes o los códigos de lotes o de los rodales que cumplen con estas primeras características. Entonces supongamos que él va a seleccionar este, el EJ003. Entonces aquí ya, como les mencioné, esto está parametrizado, él ya me dice que el área del rodal es de 11,68 hectáreas y me está mostrando la ubicación geográfica de ese rodal, ¿cierto? Si es otro, pues, entonces aquí él puede, digamos, verificar que si está ingresando la información del rodal pues que tiene que ingresar la información. Luego el formulario le va a preguntar qué actividad se va a registrar o qué actividad se registró en el rodal, ¿cierto? Entonces tenemos una codificación de las actividades del mantenimiento, de las operaciones de mantenimiento. Por ejemplo, aquí vamos a tomar limpia química en línea, ¿cierto? Entonces aquí me pregunta si hay un repaso químico. No, esto simplemente es porque a veces les queda mal hecha la actividad y tienen que volver a realizarla. Entonces, en caso de que quede mal hecha, pues no se les va a pagar la nómina y tienen que repetir el trabajo. El operador de la actividad, nosotros hemos tenido operadores en el pasado, entonces simplemente, pues en este caso no aplicaría, está por default o por defecto este operador que somos nosotros quienes tenemos esto. Fecha de inicio de la actividad, vamos a ingresar que fue el domingo 9 y que terminaron el lunes 10. Ahora, dependiendo de la actividad que yo haya seleccionado aquí, se me va a desplegar información diferente cuando empiezo a avanzar hacia el formulario, hacia la parte inferior. Entonces, por eso les decía que es de alguna forma amigable, ¿cierto? Porque ya vamos a ver que
que si uno piensa o se imagina que, bueno, recolectar todo esto en un formulario de papel, pues sería una tarea titánica, ¿cierto? Luego me pregunta si él intervino o si la cuadrilla que estaba trabajando allá intervino el área total del rodal o solo una parte de ella, ¿cierto? Porque puede que hayan trabajado en las 11,68 hectáreas o solo una partecita de ella, o la mitad. En caso de que haya sido una parte, pues le preguntará cuánto fue esa área que intervinieron. Continuamos con el ejemplo, con el área total. Se terminó para la nómina, luego aquí es un tema, digamos, bien importante para la empresa, pues reportar los jornales, ¿cierto? Para ir teniendo conocimiento de los rendimientos y pues por lo tanto de los costos. Como seleccioné aquí limpia química en línea, entonces me aparece una tabla acá de los productos que se usaron en esa limpia química, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, adherente CIS, la unidad y la cantidad del producto, ¿cierto? Eh, Algo importante es que vean que todos estos campos son obligatorios. O sea, ahí están, hay unos que pues uno podría desarrollar esto para que no sean obligatorios. Pero, o sea, si él empieza a diligenciar el formulario y quiere enviar la encuesta, pues tiene que llenar absolutamente todo, es decir, no se puede saltar nada. Bueno, cuando él diligenció toda esta información, ¿cierto? De la actividad, por ejemplo, de limpia química, los productos usados, lo que sigue es el diligenciamiento de la nómina sobre el mismo formulario. Con esto que estamos haciendo, que estamos forzando a que si, es decir, si no se puede llenar, si él no diligencia, digamos, todos estos consumos de agroquímicos, rendimientos y todo, pues entonces no hay nómina, ¿cierto? Entonces es de cierta forma la presión que tienen los supervisores o quienes llenan esto para que esa información, digamos, se mantenga al día. Si yo hubiera seleccionado acá otra actividad, supongámonos fertilización, aquí les muestro, por ejemplo, distribución, carga, aplicación de fertilizantes. Entonces la información que me va a preguntar el formulario pues es completamente distinta, ¿cierto? Si los pesos de los bultos, cantidad de bultos, dosis, tipo de fertilizante aplicado. Entonces a esto me refería, como les mencionaba, con que, digamos, esto es bastante amigable para el usuario en que se parametriza y él pues va seleccionando a partir de unas opciones ya definidas. Bueno, aquí cuando llegamos a esta parte inferior, lo que ingresamos aquí es la nómina ya, ¿cierto? Entonces tenemos la hora del contrato, esa actividad que tenía yo seleccionada ya puede tener varios precios de acuerdo a los rendimientos. Esto también está parametrizado, o sea, él no puede llegar y meter cualquier cosa ahí. Entonces, aquí hay unos precios, ¿cierto? Por definir de acuerdo a los rendimientos, de acuerdo a las dosis, porque, por ejemplo, la fertilización varía de acuerdo, o sea, el rendimiento de la fertilización te va a variar de acuerdo a la densidad del rodal, de acuerdo a la dosis de aplicaciones de los fertilizantes. Entonces aquí hay unas opciones para esto. Bueno, posteriormente me dice, veamos arriba, que ese rodal tiene 11,68 hectáreas. O sea, normalmente, o lo que conozco en las operaciones es que forestales es que trabajamos siempre en cuadrillas. Entonces él me pregunta cuántos trabajadores tengo en la cuadrilla. Entonces, por ejemplo, son tres. Pues me está sugiriendo aquí que a cada uno de esos trabajadores le debo meter 3,89 hectáreas. Esto es solamente, digamos, una sugerencia. Eso no es una camisa de fuerza porque él empieza a ingresar trabajador, trabajador. Aquí le metemos, por ejemplo, 3,89. Vamos a ingresar el otro trabajador. Le metemos otras 3,89. Y ingresaría un tercero. Lo importante en este caso es que el personal ingresado, o las áreas de cada persona, al final me sumen el total del área del rodal. Si voy a enviar la encuesta y esto no se cumple, entonces el formulario no la va a dejar enviar, ¿cierto? Para evitar ese tipo de errores en cuando se llena la nómina. Bueno, pasemos al próximo formulario. Entonces, este era el de mantenimiento de plantaciones. Ahora nos vamos al de remisiones de madera. Un segundito lo abro.
Bueno, ¿qué voy a llenar en este formulario? ¿Qué llena la gente en campo? Entonces, esto se hace cuando tenemos salidas de madera o cualquier otro producto que me genere una remisión. En el caso nuestro también tenemos unos productos no maderables, ¿cierto? Entonces también se ingresa esa información acá. Entonces pregunta bueno, el lugar de origen, la fecha, el destino, la remisión, el número de la remisión, la orden de compra, número de certificado. Esto en caso de, cuando hablamos de este certificado, es los certificados de movilización de madera del ICA. Él tiene que coger y agregar aquí la foto de ese certificado de movilización. Luego me preguntan información del cliente. El cliente, la dirección, el NID, el teléfono, el celular, la región, el departamento, el municipio. Información del transportador, ¿cierto? Transportadora, placa del vehículo, nombre del conductor, cédula del conductor. La información del rodal, o sea, para FSC, nosotros estamos certificados en FSC, entonces necesitamos generar esas remisiones con toda esta información, ¿cierto? Que quede, digamos, georreferenciado de dónde está saliendo la madera y llevar control de todo eso. La especie, el nombre común, bueno, aquí cuando van a registrar, se registran los productos. Entonces, por ejemplo, productos, aquí tenemos que salieron postes, aquí se pone la dimensión y aquí las cantidades, ¿cierto? Esto llega, lo sincronizan en campo y al final lo que tenemos, generamos luego un reporte. Ya les muestro cómo saldría el reporte de esa información. Lo tengo por aquí, esas cosas abiertas. Pues el sistema me genera un reporte como este, ¿cierto? Esta es la remisión de los productos forestales. Entonces, estos se imprimen dos copias. Una se la lleva el conductor y otra se queda en la empresa. Acá viene la firma de quién entrega, quién recibe, que eso se llenaría en la última pues, parte del formulario. Bueno, pasamos al siguiente, que es el formulario de reporte de foco de incendios. Entonces tenemos una cuadrilla que están, digamos, constantemente realizando monitoreos para el control de incendios. Entonces, para nosotros es importante saber en dónde, digamos, estaban las cuadrillas que fueron a determinado lugar, que hicieron la verificación. Reporte. Bueno, aquí me aparece este mensaje porque estoy de un computador, pues, y no tengo, digamos, pues, ubicación de GPS, ¿cierto? Entonces, en este reporte de foco de incendios, me pregunta la persona que está reportando si hubo un conato observado. Si sí, entonces me pregunta la distancia aproximada a la que lo está observando. En el dispositivo móvil se calcula un azimut, ¿cierto? Y luego, pues aquí unas observaciones. Si no, de todas maneras registramos que se estuvo realizando un monitoreo allá en ese punto y no se observó nada. Bueno, seguimos con el tema de los reportes de los tractores, ¿cierto? Digamos que los tractores son, pues digamos que son costosos, ¿cierto? O sea, todo lo que sea maquinaria es costoso, entonces es bueno llevar un registro, digamos, de los orómetros, de las actividades, de todas para temas de costos. Entonces, esto aquí, igualmente que ven en la pantalla, nosotros tenemos asignado un dispositivo, una tablet a cada tractor. Ellos en la tablet tienen este mismo mapa. Entonces, digamos que el tractor está acá, le muestra pues un puntico que en ese momento está con la ubicación en este lote. Este caso aquí el M1B049, aquí como pueden ver, el tractorista llega, le da pues clic sobre este lote, luego le da aquí un vínculo que le abre el formulario que tiene que diligenciar. Vamos un momentico que abra. Entonces, lo que estamos buscando con este reporte de tractores es llevar un control. Aquí salen, por ejemplo, la información que teníamos ya en el mapa, se la trajo para acá mismo.
Él le pregunta al tractor en el que está, el rodal, el tipo de reporte, ¿cierto? O sea, si está teniendo incendios, control fitosanitario, si está haciendo un riego, rocería mecanizada. Le pregunta por el horómetro inicial, ¿cierto? Entonces, digamos que le ingresó con 100 horas en el su horómetro y al final de la actividad registra cuánto quedó el horómetro. Entonces, de esa forma podemos ir sumando o teniendo control de cuántas horas se están consumiendo de tractor en cada rodal y en cada actividad, ¿cierto? Con el tema de los, pues, o con el registro de los horómetros iniciales y finales de cada una de las actividades. Pasamos a otro formulario, es el de control de calidad en las operaciones. Este es el que les mencionaba que está apenas en diseño. Estamos montando todo el sistema de calidad, implementándolo y pues pasándolo todo a esta plataforma. Segundo aquí mientras abre. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el control de calidad? Puede funcionar, digamos, de tres formas. O sea, hay una asignación de una tarea que se realiza, por ejemplo, tenemos un rodal donde hicieron una fertilización de un superior, llegaría una asignación a la persona encargada del control de calidad para que vaya y verifique la actividad, cómo quedó, ¿cierto? Un hallazgo es porque simplemente el de control de calidad detecta algo sospechoso en ese momento en campo, que ve que hay una cuadrilla haciendo algo raro, entra y digamos se hace la evaluación. Un control de rutina llamamos cuando se hacen controles que no son en campo, sino que son, por ejemplo, en las bodegas. O sea, se quiere entrar a verificar que estén preparando bien la dosis de algún producto determinado. Entonces voy a avanzar de aquí como si estuviéramos haciendo un hallazgo para explicarles un poco cómo funciona el trabajo que estaría haciendo esa persona de calidad en campo. Entonces él selecciona, por ejemplo, la actividad de limpia química en línea, ¿cierto? Entonces aquí se le indica que debe, en esta coordenada, aquí me queda registrada la coordenada donde se va a levantar una parcela, ¿cierto? De aquí dice 250 metros cuadrados con 8,92 metros de diámetro. Entonces entramos a evaluar, de acuerdo a la actividad que se esté evaluando, pues las variables a evaluar son distintas. Entonces, en este caso, por ejemplo, evaluamos el ancho de las líneas. Si cumplen 50 centímetros a cada ambos lados. Entonces, esto es un sí o un no, ¿cierto? Luego, se empiezan a evaluar los árboles individuales, si tienen o si de pronto les cayó herbicida o no, ¿cierto? Entonces se empieza a registrar uno a uno pues una observación de los árboles a ver si fueron afectados o no. Entonces, si tenemos 20 árboles, pues de pronto encontramos que 2 fueron afectados y 18 no. Y a partir de eso es que se calcula, digamos, lo que nosotros llamamos o que se denomina un KPI, ¿cierto? Un indicador de desempeño de cada actividad. Entonces aquí pues hay más variables listo por cada, perdón, por cada actividad. Aquí pues llené solamente algo inventado y vean, pues aquí me está dando un KPI en este momento del 66,77%. Luego en el tablero de control vamos a ver qué, o sea, qué sale de todo esto, ¿cierto? Bueno, entonces ya terminando, digamos, con este formulario, pasemos ahora sí a los tableros de control. Entonces vamos a ver el primer tablero de control, que es el de formulario de mantenimiento de las plantaciones. Entonces, tenemos esto, ¿cierto? Acá, o sea, ¿qué puedo ver yo, ¿cierto? Esto, como les decía, esto se diseña de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Entonces, para nosotros es importante, por ejemplo, ver aquí esta gráfica vamos a cambiarle la fecha acá para que nos dé un poco más de información. Lo voy a poner desde el año 2023, ¿cierto? Esto aquí está con las fechas del corte de la nómina, ¿cierto? Entonces ellos, pero pueden igual irse hacia atrás para ver los históricos. Entonces, ¿qué puedo hablar aquí? Por ejemplo, los rendimientos. Aquí vean que tengo jornales hectárea contra precios. Entonces, puedo evaluar, digamos, cómo ha sido esa tendencia de los jornales que se han gastado en las operaciones
con respecto a los precios que estoy pagando, ¿cierto? Para ver si detecto, digamos, alguna situación extraña ahí, ¿cierto? Puedo también, digamos, irme al mapa. Como todos los datos históricos de la operación están cargados en la plataforma, yo puedo irme, por ejemplo, a este rodal determinado. Y con esto ya ven aquí que todo se volvió M3 a 019, es decir, todos los registros históricos de ese rodal los tengo cargados aquí. O sea, de cuándo se realizó una actividad determinada, ¿cierto? Aquí el cuándo es la fecha de esa actividad y aquí la actividad que se realizó, ¿cierto? Porque pues a veces es histórico, es importante, perdón, tener todo ese histórico por temas de costos. Bueno, esto tiene más cosas, pero como son más tableros, no me quiero detener en uno solo. Paso al del establecimiento de las plantaciones. Aquí ellos pueden observar, digamos, cómo va ese progreso de las operaciones. Entonces pueden irse aquí, por ejemplo, al mapa, seleccionar. Aquí creo que tenemos apagado esto. Aquí en rojo son los rodales que se están estableciendo en este momento, este año, ¿cierto? En 2024. Entonces se puede, digamos, que ver, pues, o seleccionar cada uno de esos rodales, ver cómo va el costo de cada uno de los rodales. Como aquí tengo una selección, esto es el costo, digamos, acumulado, pues, aquí en pesos de la mano de obra, ¿cierto? Esto es importante de mencionar, pues, aquí hay costos que aún nos falta integrar, hacia allá queremos llegar, que es, por ejemplo, empezar a meter a esto también el costo de la maquinaria, o sea, cargar aquí el costo de los tractores, el costo de las plántulas de los viveros. Entonces, obviamente, estas barritas empezarán a subir. Aquí, ¿porque está más alta esta? Pues vemos que, por ejemplo, aquí esta ya se plantó, ¿cierto? Las otras apenas están en un proceso de preparación y todavía no se han plantado, pero aquí lo que permite evaluar es eso, o sea, y ve uno realmente que hay bastantes diferencias de costos en cuando se establece, digamos, en una zona plana a cuando se entra a una zona más quebrada, una serranía a establecer un rodal. Em, Pasamos al siguiente, fertilización, sulfato de manganeso. Vamos a ver este. Bueno, nosotros, al, digamos, ser un proyecto con bastante variedad de especies y todo esto, es un proyecto que tiene pues, un enfoque bien alto en la producción de nativas y el establecimiento de la nativa, casi que un proyecto de investigación. Eh, Manejamos muchos tipos de mezclas de fertilizantes. Hemos ido bajando ese número de mezclas pues, por temas de eficiencias y de costos, ¿cierto? Pero de acuerdo a las recomendaciones que nos hacen, digamos, un grupo de expertos, entonces tenemos que fertilizar o aplicar diferentes mezclas en los diferentes tipos de plantaciones que tenemos. Entonces, a cada mezcla de esos productos le creamos un tablero como este. ¿Esto es para qué? Para la gente en campo, ¿cierto? O sea, para que el área, bueno, no solamente el área operativa, sino también el área directiva pueda conocer el avance de la operación. Entonces aquí nosotros utilizamos mucho estos semáforos que verde pues es realizado y el rojo en que falta, ¿cierto? O sea, lo que está pendiente. Entonces cada que digamos se sincroniza digamos el dato en el formulario, se llena la nómina, pues el rodalcito que está en rojo ya se nos volvería verde. Entonces de eso pues tenemos digamos una planeación frente a una ejecución o es una visualización de una planeación frente a una ejecución, pero a manera ya geográfica, ¿cierto? Que se puede visualizar, digamos, en el mapa, porque eso es importante. Tenemos bastantes rodales, ¿cierto? Entonces, sin una herramienta como esta, la gente termina a veces embolatada o terminan dejando un rodal sin fertilizar o le aplican la mezcla que no es, ¿cierto? Porque aquí también tendríamos que, en este caso están viendo solamente dos colores, el verde que ya se hizo, el rojo que no se ha hecho, pero podría aparecer un morado que me registras o sea, que se equivocaron en la mezcla que tenían que aplicar en ese rodal. Ahora, esta planeación me la está mostrando aquí a la fecha, ¿cierto? Entonces, en este momento tengo, o sea, aquí, por ejemplo, vean que tengo, yo le moví un poco la fecha a esto, pero si la ponemos a hoy 6,
pues me dice que, o sea, en realidad no voy atrasado con esa tarea. Aquí en el gráfico sería más fácil, creo. O sea, aquí estoy viendo que para junio tengo que fertilizar aún todavía 283,5 hectáreas, ¿cierto? Entonces, esta es la tarea pendiente que tengo de este mes para ir de acuerdo al cronograma de trabajo que teníamos. Pasamos al de vigilancia de patrullaje y control. Mm, Este que se me hizo. Segundo. Bueno, entonces acá como les mencionaba, lo que se puede ir visualizando es donde se han estado detectando, digamos, los puntos azules en este caso son donde ha habido, o digamos, se ha estado monitoreando, pero no se han, digamos, detectado conatos. Los puntos rojos es donde en algún momento se hizo el monitoreo y se detectaron esos conatos de incendio, ¿cierto? Entonces aquí se puede ver todo o sea, tanto evaluar dónde se han estado realizando los monitoreos, como pues saber en qué puntos existió un riesgo para que se alerte además pues la cuadrilla de prevención de incendios. Pasamos a otro tema, diría yo que bien interesante, que es el tema de nómina. Esto también está en un tablero de control porque, bueno, yo creo que para muchas empresas esto puede ser un dolor de cabeza. Entonces decidimos, digamos, integrar todo el tema de nómina acá. Entonces, les mostraba ahora que los formularios se diligencia, además de consumo de agroquímicos, rendimientos, también el tema de nómina. Entonces, toda esa nómina se nos viene para este tablero. Entonces, aquí puede uno, digamos, tener conocimiento en el día a día en cuanto va la nómina, ¿cierto? En la operación. Yo podría aquí filtrar una sola actividad, ¿cierto? Entonces ya se me filtró, entonces saber que por esa actividad, digamos, o sea, a la fecha voy a tener que pagar 18 millones, ¿cierto? No hay costo de maquinaria asociada. Hay otras actividades en las cuales se paga un alquiler de maquinaria, por ejemplo, en la limpia con guadaña. Entonces aquí sí me muestra esos costos de maquinaria asociados a esa actividad. Puedo saber el, una persona X, ¿cierto? Cuánto va, digamos, devengando de nómina hoy, o sea, 13 de junio hasta ahora, este señor lleva 1.970.000 pesos, ¿cierto? Bueno, y así pues filtrar más información de acuerdo a lo que requiera. Al final, lo que se le pasa, digamos, al área contable es simplemente esto, ¿cierto? Es una tabla, un formato plano que sale con el nombre, la cantidad, el costo. Perdón, ¿qué es esta? Detalles. Aquí tengo un filtro activado. Sí. Entonces, el área, digamos, de administrativa recibe una tabla en un formato plano de esto, que es lo que se carga, digamos, al ERP o al software contable para el pago de nómina. Bueno, ejecución de planeación. Este es otro, digamos que bien importante pues con las actividades que tenemos nosotros. Un segundito, yo lo abro aquí. Ejecución de planeación. Acción. Entonces, lo que hacemos con este tablero de control, nosotros diseñamos un presupuesto. Ese presupuesto lo montamos en la plataforma, ¿cierto? Y luego vamos analizando, digamos, la ejecución, o sea, el presupuesto frente a la ejecución. O sea, cada dato, digamos, que cargan en un formulario de estos, me va actualizando estos tableros.
Entonces, yo puedo ver de la misma forma, ¿cierto? Al día de hoy, cómo va la ejecución presupuestal. Aquí funcionamos con lo mismo, el semáforo verde-rojo, verde ejecutado, rojo, digamos, es presupuestado. Entonces, yo puedo ver presupuesto tanto en pesos, ¿cierto? También podría conocer todos esos registros, o sea, ¿qué me está generando estos gráficos, ¿cierto? Ya en forma tabular, ver todos los registros que están generando esa información. Puedo ver la ejecución, digamos, de cada una de las especies o por cada una de las actividades. Entonces, si señalamos aquí, no sé, distribución, carga, aplicación de fertilizantes, ¿cierto? Entonces, puedo ver, digamos, cómo va esa ejecución de esa actividad de fertilización por cada una de las especies. Entonces, aquí puedo ver, por ejemplo, que en el Hevea brasilense, en el caucho, estoy algo adelantado, ¿cierto? Y aquí voy un poquito quedado en la acacia. Entonces, se puede llevar todo ese control. Podemos ver también cómo vamos con respecto a una proyección de las actividades. O sea, ellos tienen aquí digamos, unos gráficos que le muestran los próximos 60 días lo que tienen, ¿cierto? Esto con el fin de que vayan, digamos, teniendo en cuenta el personal que se va a necesitar para realizar esas actividades pues en un tiempo o en los próximos 60 días. Aquí hay otro gráfico bien interesante que es el de jornales versus actividad. Aquí lo que nos permite ver esto es, a ver, en este gráfico de la parte superior es porcentaje de ejecución en áreas. Es decir, cuando tenemos que el rojo es igual al verde, es porque lo que presupuestamos en áreas es igual a lo ejecutado en áreas. Y en el gráfico de abajo es lo mismo, pero en jornales. Entonces, es decir, si el verde es igual al rojo, es porque lo que presupuestamos en jornales es igual a lo que hemos ejecutado en jornales. O sea, cuando notamos diferencias acá es porque estamos fallando en el presupuesto, ¿cierto? De pronto estamos asignando más jornales de los que se requieren para una actividad o estamos asignando menos. Es decir, estamos siendo más eficientes, ¿cierto? Que en ese caso pues no sería un problema, pero puede llegar a ser un problema porque se está presupuestando con un dato que no es, pero pues cualquiera creo que quiere mejorar la eficiencia de la operación. Bueno, seguimos con el de calidad. Pues yo le mostraba ahora cómo estamos registrando esas o esos, o llenando ese formulario para evaluar el desempeño de cada una de las actividades. Entonces aquí podemos ver esos indicadores en el tiempo, como les decía, esto está en desarrollo, entonces aquí los primeros datos, como ven, apenas son de diciembre. Vemos unas actividades, por ejemplo, aquí la limpia en Guadaña, pues que tiene un comportamiento, digamos, que lo que uno esperaría, ¿cierto? Aquí del 100%, del 97%, del 95%, pero tenemos actividades en donde hemos detectado fallas también. En el caso de este morado, por ejemplo, esto es plateo manual. Entonces, en una de las parcelas nos dio 91%, en las otras 100, pero tuvimos una de las parcelas donde encontramos grandes fallas. O sea, ¿a qué se debe una falla? ¿Por qué está dando ese indicador así? Porque se encontró, por ejemplo, que en la parcela cayeron algunos platos, es decir, algunos arbolitos se les pasaron a las cuadrillas que están ejerciendo el plateo, que estaban realizando el plateo, ¿cierto? Entonces aquí se va con ellos, se revisa qué pasó, vea, tienen que tener más cuidado, repitan eso por favor, y esto no puede volver a pasar, ¿cierto? Pues esto se hace con ese fin de mejorar y controlar todas las labores que se están haciendo de calidad. Igualmente, pues aquí yo tengo o puedo ver, digamos, este punto que les mencionaba del cero, por ejemplo, aquí ya me quedó el registro en dónde fue, o sea, en qué rodal fue donde sucedió eso, ¿cierto? Para que después se pueda ir a verificar en campo, pues con los supervisores o el coordinador de operaciones para que verifiquen con las cuadrillas qué es lo que está pasando. Bueno, y finalmente en tableros de control vamos a ver el de control de hormigas. O sea, tenemos, digamos, un monitoreo de los hormigueros, porque pues creo que en cualquier proyecto forestal esto es un dolor de cabeza. Creo que todos los forestales lo saben. Entonces, lo que estamos haciendo o implementando es a ver, tenemos varias cuadrillas.
tenemos una cuadrilla que nos está marcando esos puntos rojos que ven ahí. Punto rojo significa que hay un hormiguero ubicado, ¿sí? Detrás de los que ubican, o sea, va otra cuadrilla, digamos, con un dispositivo móvil que está viendo los puntos rojos. Entonces, cuando ellos intervienen, ese hormiguero que está en rojo se vuelve amarillo. Y posterior a eso, otra cuadrilla que tiene también los puntos en el dispositivo móvil y se mueve en campo, está marcando los hormigueros como controlados. Entonces se nos vuelve verde, ¿cierto? Entonces, esa es la forma, digamos, de monitorear este tema de las hormigas. Sin embargo, es un tema muy complejo. O sea, es difícil ganarle al rojo en realidad. ¿Cierto? Eso aparecen hormigas y hormigueros, digamos, y más con la salida, pues, que algunos saben del clorpirifos, que bueno, que los proyectos forestales, pues, tienen problemas ahora en este momento con eso. Aquí tenemos esta gráfica, creo que es bastante impresionante. Estos son hormigueros, digamos, de los últimos 4 años que se han registrado, o sea, 25.291 hormigueros hemos georreferenciado en el proyecto y que se han, digamos, pues atendido o tratado de controlar. Bueno, yo creo que esto es pues la presentación. Yo creo que ya tenemos 10 minutos para entrar a las preguntas. Bueno, iniciamos la sesión de preguntas. Pueden levantar la mano y les habilito el micrófono. Andrés tiene la mano levantada. Andrés Hola, Felipe. muy buen día. Juan, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés. Muchas gracias por la presentación. Pues es evidente todos los beneficios que tiene, digamos, todo este sistema. Desde la empresa, yo trabajo con Silvotecnia, hemos venido pues como con la implementación y Juan, vos has sido pues partícipe de eso, pues digamos que iniciamos en este proceso gracias pues al trabajo que ya venías realizando. Digamos que mi pregunta va asociada a es cómo gestionar ese cambio que se realiza dentro de la organización. Es decir, para nosotros ha sido un poquito difícil cambiar, digamos, como el chip de pasar del papel, pasar de los archivos en Excel a tener, digamos, la mayor parte de información alojada en el sistema. Me imagino que ustedes tuvieron que haber pasado por algo similar cuando iniciaron y digamos que mi pregunta va asociada a esa, ¿cómo hacer, aparte de la capacitación, para cambiar, digamos, la percepción de la gente en cuanto a las ventajas que tiene este sistema de información? Ve, sí, o sea, es complejo, ¿cierto? No es un tema fácil y nosotros pasamos por lo mismo, ¿cierto? Porque hay, como llaman a veces, resistencia al cambio, ¿cierto? Creo que eso lo experimentan muchas, pues, organizaciones, ¿cierto? Yo creo que el tema y de pronto algo que ayuda mucho es cuando uno los vincula y ellos se apropian del desarrollo del sistema, ¿cierto? Entonces a nosotros nos pasaba antes que, por ejemplo, con los tractoristas era un lío, una pelea, vea, es que vea. Pero de pronto ellos empezaron a proponer soluciones o mejoras al sistema. Entonces, cuando ellos empiezan a hacerse o a comprometerse o a ser parte de ese diseño, creo que eso ayuda mucho, ¿cierto? Es decir, es no imponer desde el área directiva es que me tienen que llenar esto o tienen que hacer esto, sino hacerlos partícipes a ellos de todo eso. Y algo más, es mostrarles qué pasa con eso, ¿cierto? Que no sea simplemente que sea gente subiendo y subiendo y subiendo datos, porque si tenés un montón de formularios, pero la gente nunca sabe, o sea, qué pasa con eso. Entonces dicen, bueno, pero ¿para qué todo esto? Cuando le lleva, digamos, eso ya a unos tableros de control, por ejemplo, donde el área operativa puede ver el avance de la fertilización. Entonces ya se vuelve una herramienta de planeación de ellos. Y se dan cuenta, es que si no alimento eso, entonces no voy a tener la herramienta que me permite planificar actualizada.
Entonces, yo creo que eso ahí es crítico o es súper importante, ¿cierto? Pero es un desafío grande. O sea, nosotros pasamos por el mismo tema, ¿cierto? Y lo otro es algo que decíamos nosotros, iniciando, porque que recuerdo que pasaba esto, que nos decían, vea, es que, vea, ¿por qué no han sincronizado? ¿Por qué no? Ah, es que lo tengo en una hojita y en no sé qué. Lo que no esté en el sistema de la empresa no existe y punto. Es eso, o sea, usted no me puede venir a decir que es que lo tiene allá o en no sé dónde. Si no existe aquí, para la empresa no existe. Que usted quiere manejar sus notas y sus Exceles y la información de la empresa está solamente acá. Lo otro, tómelo como un archivo personal que usted tiene en alguna parte guardado, pero eso no es información de la empresa. Entonces, es empezar con ese cambio, pero es complejo. Hay que hacerlos partícipes de todo eso, creo. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Bueno, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, Juan Felipe, por la presentación. Gracias a todos los asistentes. Continuamos el jueves 27 de junio con el siguiente jueves F. Gracias a todos. Que tengan lindo día. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.